Hola, ¿cómo estás? Quiero darte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en esta serie interesante. Hicimos una primera parte acerca de Daniel y Apocalipsis. Vamos en una segunda parte haciendo un paralelo y algunos puntos que ya hemos tocado no lo hemos, estamos profundizando en otros temas. Estamos haciendo un paralelismo más cercano. Y tenemos una tercera posibilidad de hacer una tercera parte, pero vamos a dejarlo ahí, vamos a descansar un rato para tocar otros temas que también son interesantes. El tema profético es interesante para los hermanos, pero nosotros principalmente queremos mirar a Cristo en la Escritura. Yo sé que ha sido la punta de lanza de algunas iglesias, una forma en cual eh, han tratado de mostrarse desde un conocimiento profético. Muchas iglesias han querido usar eso. No queremos caer en ese juego, queremos ser súper respetuosos, por eso estamos ampliando la mirada y por eso que tenemos tres formas de interpretación y las personas son libres de decidir y principalmente de encontrar a Jesucristo. Lo que queremos es encontrar a Jesucristo en esta mirada. No queremos ser categóricos, ni en positivo, ni que esta es la forma absoluta de interpretar los tiempos finales. No, sabemos que Cristo viene, no, eso no desconocemos. Eh, Tampoco decimos que somos los primeros en descubrir que Cristo viene. Los cristianos de toda época han dicho Cristo viene. Yo sé que hay algunos grupos religiosos cristianos que se han adjudicado y lo han tomado como su bandera de lucha, diciendo que ellos son los primeros y los pioneros en decir que Cristo viene. Eh, no, eso no se lo creen ni ellos mismos. El Cristo lo dijo a sus discípulos y eso está en la Escritura y todo manifiesta que Cristo vendrá por segunda vez. Así es que no nos pasemos ahí, no nos pasemos de más, no sé cómo decirlo, pero sé que por muchos años participé en una corriente religiosa que decía que ellos eran los pioneros en decir que Cristo venía y esto se ha dicho siempre. Con errores doctrinales, sin errores doctrinales, desde el inicio del cristianismo, en los periodos de oscuridad del cristianismo, siempre se ha dicho que Cristo viene, así que, por favor, no, de qué de cosas. No resulta, no, ¿para qué vamos a entrar en detalles? Si eso ya tú lo tienes claro. Quiero introducirme en esta segunda parte de la segunda parte con respecto a la introducción del libro de Apocalipsis y la revelación de Jesucristo. Siempre hemos dicho, tenemos una serie temática relacionada con la revelación de Jesucristo, donde hicimos un análisis completo del Apocalipsis, por eso es que no entramos en tanto detalle en este punto, sino que lo principal es que Cristo es quien quiere revelarse. Mira, quiero ocupar un versículo de Juan, el capítulo 13, versículo 19, que dice, desde ahora os lo digo antes que sucede, para que cuando suceda creáis que yo soy. Con este versículo de introducción vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos acompañe en esta reflexión y poder involucrarnos sin temor, porque es la revelación de Cristo. Es la revelación de Cristo y eso es lo principal. Se ven señales, se ven imágenes, bestias, dragones, una mujer, una mujer ramera, etcétera, langostas que pican, terremotos y un montón de cosas, a la gente le da miedo, pero acá está la revelación de Jesús. Eso es lo central. Juan escribió el Apocalipsis antes de escribir el Evangelio de Juan. O seguramente lo tenía escrito, pero después de empaparse de la visión del Apocalipsis, mostró de mejor manera, y por eso cité ese versículo de Juan 13, porque él compartió primero
el Apocalipsis, luego compartió el Evangelio de Juan y las cartas de Juan. Y eso es netamente porque quizás puso a lo que ya tenía escrito, a lo que ya tenía en sus imágenes, en su experiencia, en su peregrinaje con Cristo mismo, como uno de sus discípulos, puso el acento de una manera distinta. Por eso es que no es un evangelio sinóptico como los otros tres. Es un evangelio que trata de mostrar a Cristo como el Hijo de Dios. Y es porque ya Cristo se había revelado en él, bajo visión, por medio del Apocalipsis. Pedimos la dirección del Espíritu Santo para compartir algunas cositas y meternos en el tema. Querido Señor, te damos las gracias en primer lugar porque tú eres un Dios de revelación. Eres un Dios de amor, tú te has revelado, porque tú nos has revelado al Padre. Nadie ha visto a Dios, a pesar de que muchos por ahí, profetas, etcétera, han dicho conocer a Dios, pero solo tu Hijo Jesucristo es quien te ha dado a conocer. Y Él es el mayor exégeta, el mayor intérprete de las Escrituras. En Él podemos tener la comprensión y Él es quien nos da la claridad. Porque Cristo mismo es lo que nosotros podemos mencionar como el camino, la verdad y la vida, y principalmente uno con el Padre. Tú nos has dado a conocer quién es el Padre. Señor, ayúdanos por medio de este inicio del Apocalipsis, que tú te puedas manifestar de forma potente en la vida nuestra, en la vida de las personas que puedan escuchar este tema, y que el Señor bendiga el corazón y la mente de todos los que queremos estar acá. Todos lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿quién escribió este misterioso libro? Ya hemos dicho que es Juan. Más de alguna vez ha habido una discusión frente a este tema. Durante muchos años se ha hecho ha sido tema este comentario de si fue verdaderamente este Juan apóstol o fue otra persona que ocupó el nombre, y por qué Apocalipsis es parte de la Biblia y cómo se aplica el libro del Apocalipsis a nuestra vida, en nuestra historia. ¿Quién era Juan que está revelando? Durante los primeros años del reinado del emperador Domiciano, en el año que dominó entre el año 81 y el 96 después de Cristo, él intentó establecer un reclamo sobre la deidad y obligar a todos sus súbditos a adorarlo. Él se sentía un dios, eso tenemos que declararlo. La negativa a tal situación, a tal intento que él tuvo en su corazón, trajo mucho castigo, incluyendo el exilio y la muerte de los primeros cristianos, una persecución muy fuerte de Domiciano hacia la cristiandad, que eran los que a lo mejor se oponían directamente, porque tenían una visión de Dios distinta. A lo mejor otras personas de otros lugares también tenían sus propios dioses, pero como no tenían ese temor, no le era tan difícil a lo mejor dejar al Dios de los cristianos de lado. Cambiaban fácilmente de dioses para dejar tranquilo al emperador romano. Así que eso fue un poco el contexto. Y los recursos complejos, el tema del cristianismo que iba creciendo y seguramente ya no existía el mismo liderazgo inicial de los 12 apóstoles. Estaba quedando solo Juan. La mayoría de ellos murió compartiendo el Evangelio. Tú puedes conocer la muerte de Pedro, de Pablo, Santiago, etc. Otros de los apóstoles se dicen o hay cierto misticismo acerca de ellos. Algunos fueron a predicar a Siria, otros murieron supuestamente en la India, como Tomás,
Hay ciertos registros, pero no son tan exhaustivos, no son tan fidedignos. No hay nada que nos asegure que así fue. Lo importante es que sí estaba vivo Juan y que Juan quería seguir compartiendo el mensaje y por eso fue exiliado a la isla de Patmos. Nosotros ya mencionamos acerca de este punto, eh, y en Cristo mismo, por medio de una visión, lo llama. Y por eso se llama la revelación de Jesucristo, la cual le dio para mostrar a sus siervos las cosas que están por ocurrir, las cosas que están por suceder. En otras palabras, la motivación del Apocalipsis proporciona una enmarcación en cuanto a lo que se presenta en el futuro. Un pueblo que quiere compartir la visión. Tú puedes decir, yo participo en una iglesia de sana doctrina, pero ¿estás compartiendo el mensaje? Mi iglesia tiene claridad acerca de la profecía, tiene claridad acerca del mensaje final, etc. ¿Pero estás compartiendo el mensaje? ¿Estás apareciendo en un lugar, vas a predicar, apareces en un video en YouTube, comparte algo? O te vas a encerrar el fin de semana a un templo a escuchar a tu pastor, a escuchar al predicador, lo que te dice. Porque si es así, no estás cumpliendo nada. Acá la profecía en el capítulo 1, verso 3 dice que el bienaventurado el que... Lo voy a leer para que... Sí, porque hay muchos hermanos que dicen, sí, nosotros somos de sana doctrina, sí, nosotros aquí, nosotros allá, pero se trata de cumplir, no se trata de otra cosa. Mira lo que dice, para que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, o sea, obedecen las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Ya, puedes saber, puedes escuchar, puedes leer, pero ¿estás cumpliendo? Si no estás cumpliendo, déjame decir que tiene una bonita teología, pero en realidad no te sirve de mucho. Así de directo. Aun cuando Juan escribió las visiones de este libro, su título es realmente La revelación de Jesucristo. Ese es el tema. Sin embargo, gran parte de esta imagen que se ha puesto a través del tiempo, a través del cine, a través de muchas formas, se ha tratado de oscurecer el mensaje. La primera mitad del Apocalipsis retrata una decadencia espiritual de la iglesia cristiana. Nosotros vemos en los primeros capítulos, eh, principalmente los 3 primeros capítulos, nos habla de que el mensaje va a ser entregado. Se le entrega esta visión a 7 iglesias, pero que esta iglesia, la gran mayoría está en una especie de apostasía y necesita hacer ciertos cambios. El Señor también les muestra todos sus atributos, pero también le dice las cosas que amonesta, no es que esté condenando, en cierta medida, porque todas tienen una posibilidad de cambiar. No es que esté condenando a ninguna de ellas, sino que a todas se le está dando la posibilidad de cambiar. Y todas en cierta medida cambian. Dos de ellas, que es la que tenemos como visión, es Mirna y Filadelfia, con una perspectiva escatológica, las que tendrán parte en el tiempo del fin. Y una de las finales también es la Odisea, que cambiará su espíritu y abrirá el corazón, porque el capítulo 4, que sigue después de terminar el tema de las iglesias, en el capítulo 4, verso 1, habla de que hay una puerta abierta. O sea, se abrió el corazón de la iglesia para que Cristo pudiese entrar. Y eso es lo más relevante. Como dijimos, la primera parte se presenta muy oscuro y ese es el tema. Acá casi todas las imágenes que nosotros vamos a mirar están representadas en 7 profecías, 7 candeleros, 7 iglesias, 7 estrellas, 7 plagas. El 7 es un número muy importante que tenemos que mencionar.
Ya el apóstol Pablo venía mostrando la decadencia espiritual de los cristianos y de cómo se estaban introduciendo varias cosas. Por ejemplo, en el mensaje de las 7 iglesias, que vamos a entrar en más detalle, se habla de la doctrina de los nicolaitas, se habla de una forma de culto como la doctrina de Jezabel, se habla de mucho paganismo que había entrado, mirada, la mirada de Arrio que había entrado después posteriormente en la iglesia cristiana, la mirada de muchos pensadores cristianos, los patrísticos, que hicieron mucho daño en el mundo cristiano. Pero también en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, nosotros que ya lo mencionamos, es la segunda mitad del Apocalipsis, una dirección total. Cristo se encarga de las 6 profecías restantes. Solo nos pide que en la primera profecía nosotros leamos, escuchemos, escudriñemos, comprendamos, pero que la cumplamos. Sana doctrina, remanente fiel, lo que te digas, pero si tú no lo estás compartiendo, no te creo, no eres nada. Así de simple, así de simple. Como dijimos, acá intervienen muchos poderes políticos, poderes económicos, los cuales se van mostrando muchas imágenes. Apocalipsis finaliza con una brillante nota y dice que cuando Cristo regrese traerá un galardón con él, para aquellos que pacientemente han enfrentado la opresión, quienes han guardado rotundamente los mandamientos y de Dios y la fe de Jesús. Esto es otra de las formas que nosotros no podemos decir que la iglesia no está presente, como los hermanos que creen en el rapto. Como no, desde el capítulo 4 en adelante no se habla directamente de la palabra iglesia propiamente tal, sino que en el fondo, por ejemplo, aparece el tema del tabernáculo, sí, y que Cristo es el tabernáculo, y que Cristo es el santuario, pero se muestra a la iglesia como una mujer, se muestra una iglesia falsa, una falsa forma de adoración, como una mujer ramera. Así que no digas que no está presente la iglesia, que la iglesia fue raptada y que no va a participar de esto. O sea, si te está hablando de que en el último tiempo, en el capítulo 14, por ejemplo, está diciendo que los cristianos verdaderos son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, no, ¿a quién se lo va a estar diciendo? ¿Y cuál es ese galardón? La nueva creación de Dios, ¿verdad? Donde Él vivirá con los salvados en un mundo perfecto, ya no arruinado por el mal. Eso es muy importante que nosotros tengamos, que es el mensaje central del Apocalipsis, que nos llama a nosotros no solamente a ser lectores ni oidores de la palabra, sino que podamos poner en práctica y cumplir el mensaje que ahí está presente. Y poder salir triunfante porque el triunfo lo da Cristo. Las raíces del Apocalipsis, es importante que estamos poniendo pequeños acentos para que después podamos entrar con mayor profundidad. La mayoría de los lectores no se da cuenta quizás que el libro de Apocalipsis es profundamente conectado con Daniel. Bueno, por algo estamos haciendo una serie y vamos a una segunda parte de una serie en que hay una conexión importante entre Daniel y el Apocalipsis. Y eso cuesta a las personas como observar. En el Antiguo Testamento, como Daniel, las visiones de Juan están llenas de extrañas criaturas que nosotros hemos dicho bestias o criaturas raras, que son poco comunes, pero en realidad representan a reinos. Hoy día cada país tiene su propio escudo y puede ser que tenga su propio estandarte y aparezca
un dragón, aparezca un caballo, aparezca un cóndor, un águila, un huemul, un oso. Va a depender del lugar donde tú tengas algún animal grande, poderoso que te represente. Y eso, en los tiempos bíblicos también las personas llevaban un estandarte, y por eso es que eso también está lo que vimos en Daniel mostrado en distintas formas y en una estatua con distintos metales que representaban también a estos mensajes. En Daniel es más fácil porque entramos con una imagen de una estatua imponente y todo lo que digamos, pero que representaba ciertos reinos, pero no es tan impactante como ver animales bestiales, podríamos decir de cierta manera. Pero también vemos algunos animales que ya hicimos una mención, como un macho cabrío o un carnero, que no dan tanto miedo, que a lo mejor si se nos atacan, si no, nos van a dar cierto miedo, pero pareciera que son más mansos. Bueno, animales domésticos y animales domésticos típicos de esa época. Eso es importante que lo podamos ver. Tal como las profecías de Daniel, la revelación de Juan incluye profecías apocalípticas, o sea, profecías del final del tiempo, es decir, trata un conflicto del último tiempo. Esto significa que en cierta medida ambos libros nos dan una panorámica amplia y nos muestran un punto de vista del tiempo final. Un tiempo en el cual Cristo vendrá por los suyos y que los santos estarán ahí entregados. Algunos hablan de juicio, un juicio castigador, otros hablan de juicio de salvación. Me inclino más por la segunda manera, porque Cristo vino a salvar, no a condenar, y ya lo hemos dicho más de alguna vez. Las imágenes del Apocalipsis exhiben una fuerte relación con la del Antiguo Testamento, pero nosotros hemos dicho que principalmente el Apocalipsis se revela en la persona de Cristo, entonces por eso que tomamos muchos elementos del Nuevo Testamento. Ya, de hecho, segunda de Tesalonicenses lo hemos nombrado, y ese va a ser nuestro motor. En Apocalipsis se exhibe una fuerte relación con varios puntos del nuevo pacto, porque Cristo es la representación de Dios, claramente. El dragón, las bestias del capítulo 12, por ejemplo, en combinación con Daniel 7, es importante. Daniel 7, hemos dicho, léelo con Apocalipsis 12, Apocalipsis 13. En Apocalipsis podemos encontrar imágenes extraídas incluso desde Jeremías, Isaías, Ezequiel, ciertos profetas menores, pero principalmente, vuelvo a insistir, tienes que mirar en Juan. Mira a Juan. Si vas a leer el Apocalipsis, yo te hago la invitación de que puedas leer a Juan primero, luego las cartas de Juan, y vas a tener una mayor comprensión. Y Pablo también habla en muchos sentidos acerca de esto. Y el uso de los temas de las imágenes del Apocalipsis nos habla en mucho sentido, como el Nuevo Testamento. El escritor nos está hablando de un cumplimiento de las profecías, y que las profecías, gran parte de ellas son relativas, porque tienen que ver con un cumplimiento de ellos. El pueblo de Dios siempre fue llamado a cumplir la profecía. Cuando no cumplía la profecía se cumplía en ellos, y muchas veces se cumplió en pagano. Quiero decir esto muy brevemente, porque yo creo que ya lo hemos explicado. Cuando Cristo vino por primera vez, el pueblo de Dios, aún teniendo las profecías, no se preocupó de las profecías. No, fue un grupo de paganos
quien descubrió por medio del estudio de las estrellas que había nacido el Mesías prometido para todos los pueblos. A pesar de que Miqueas, a pesar de que todos los libros de la Biblia de una u otra manera nos hablaban del Cristo, no sabían. Herodes, sin saber la profecía, estaba cumpliendo una profecía como la matanza de los niños en Belén. Y él no sabía que estaba cumpliendo una profecía. Muchas veces, así como los reyes magos, o los mal llamados reyes magos, que eran hombres de Oriente, pensadores del Oriente, que estaban familiarizados con una forma del estudio de las estrellas, encontraron en el Mesías la verdad. ¿Te das cuenta cómo a veces el pueblo de Dios, teniendo todo a la mano, creyéndose los escogidos, los que van a tener el cumplimiento profético, a veces no están entregando nada y no revelan nada, y no puede ser que le pase eso hoy al pueblo del Señor? Bueno, eso es importante, que cada vez que el Señor establece una profecía, si tú no la cumples de una otra manera, se va a cumplir en ti la profecía de todas maneras. Apocalipsis llama a la iglesia el reino de Cristo. Por ejemplo, en Éxodo 19, así se presenta, como de una otra manera, Éxodo 19:6. Lo quiero compartir porque también es algo que lo voy a ver en una versión que es un poquito más actual. Éxodo 19:6, porque muchas veces, y vuelvo a insistir, los cristianos creen que el Apocalipsis no es para ellos, sino que porque como serán raptados, entonces la iglesia no vivirá este proceso. Pero mira lo que dice acá. Éxodo 19:6. Ustedes serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Eso es lo que les dirás a los israelitas. ¿Sabes que esto es lo que quería el Señor? Lo que quería el Señor es que antes de que entregara sus mandamientos, el Señor, en Éxodo 19, en Éxodo 20 están los mandamientos del Señor, que son entregados. El Señor quería que todos fueran una nación santa y una nación de sacerdotes, que es lo mismo que quiere el Señor hoy día. No estaremos cometiendo el mismo pecado. Ustedes serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Eso es lo que les dirás a los israelitas. El Señor le está diciendo a Moisés que diga eso. Y el Señor, por medio de Pablo, también nos dice: ustedes serán una nación santa, un reino de sacerdotes. Y hoy día la iglesia cristiana cree que está en una mirada levítica. Y el Señor nos dice que estamos bajo el sacerdocio de Jesucristo, bajo el sacerdocio en la forma de Melquisedec. Melquisedec aparece con Abraham antes que no hubiera ninguna de las tribus de Israel. Y el Señor, antes de entregar su mandamiento, antes de que se hubiese hecho el becerro de oro, y hubiesen pecado y hubiesen quebrantado la ley de manera inmediata, antes de 40 días ya estaban quebrando la ley, quería el Señor que todos fueran un pueblo, una nación santa, un reino de sacerdotes, para poder llegar a todas las tierras. Pero al final se tiene que quedar con una sola de las tribus y de las subtribus, porque recuerda que ya estaban las 12 tribus de Israel, pero los hijos, muchos de ellos, por ejemplo, los hijos de José, la tribu de Efraín, la tribu de Manasés, estaban los gersonitas, había muchas otras pequeñas subtribus que el Señor también quería ocupar y usar para que pudiesen ser todos una nación santa, una nación de sacerdotes. ¿Tu iglesia te lo dice eso?
¿Crees en el sacerdocio de todos los creyentes? ¿O tú tienes que esperar a lo que diga tu pastor y de ahí no puedes salir? Esto es lo mismo que el Señor quiere para el último tiempo. El Señor quiere que salgamos del paradigma de quedarnos sentados, porque lo que dije yo al inicio de Apocalipsis, en el capítulo 3, perdón, en el capítulo 1 del Apocalipsis, en el versículo 3, se nos dice claramente, voy a leer en otra versión, afortunado el que lee esta profecía y también los que escuchan y hacen caso de este mensaje. En otra dicen, guarda la profecía, dicen, y hacen caso de este mensaje porque está cerca el tiempo en que esto sucederá. ¿Tienes conocimiento profético? En parte conoces, en parte profetizas. ¿Dónde está tu mensaje? ¿Eres parte de una nación santa? ¿Eres parte del sacerdocio? ¿O estás esperando que tu pastor haga todo? El pastor de tu congregación. En otras palabras, el enfoque de Apocalipsis se fija en la persona de Jesús y su pueblo del Nuevo Testamento, donde todos quieren ser sellados para ser esa nación santa. Incluso se ocupa de manera simbólica un número de 144.000 sellados que surgen de las 12 tribus de Israel, que serán quienes compartirán el mensaje final y no tendrán temor en predicarlo. Con esta pequeña introducción nos vamos a ir metiendo de lleno, pero para que tú te transformes en nación santa y en un sacerdote, en un pastor de tu hogar, en un pastor de tu casa, en un pastor en el lugar donde el Señor te pone, para que puedas comenzar a ministrar y a compartir la verdad. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.